Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión del año del Seminario Permanente de Inteligencia Artificial en Educación de la Comunidad de Inteligencia Artificial en Educación de la Red CUDI. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión en la que vamos a estar abordando el tema de la compleja agenda de transformación educativa para la era de la agencia aumentada de la mano de Fernando Valenzuela Migoya, reconocido como uno de los líderes más influyentes de América Latina en tecnología educativa, en el cual también vamos a reflexionar sobre estas implicaciones entre las colaboraciones de seres humanos y tecnología. Fernando, pues muchas gracias por haber aceptado darte un espacio y compartir con la comunidad CUDI de Inteligencia Artificial en Educación este importante tema. Antes de iniciar con la participación de Fernando, voy a compartir algunos aspectos muy puntuales sobre su amplia trayectoria para que pues, nos sintonicemos con la temática que él nos va a compartir esta mañana. Fernando es reconocido como uno de los líderes más influyentes de América Latina en tecnología educativa. Ha sido nombrado Visionario Global del Año por EdTech Digest en el 2022. Se ha desempeñado como presidente de Cengage Learning Latinoamérica, presidente de McGraw-Hill Latinoamérica. Fue el creador de la Universidad de la Libertad en México y es miembro del consejo directivo de esa universidad. También es miembro del Consejo de Moss University en Florida y de la Universidad Virtual de Valencia. Actualmente encabeza el programa de educación del Aspen Institute México, fundador de LATAM Alliance, la comunidad de innovación abierta más relevante en América Latina. Y pues es un gusto y un lujo también decir que Fernando colabora con la comunidad CUDI de Inteligencia Artificial en Educación y que pues nos da mucho gusto tenerlo en este espacio y seguramente lo estaremos molestando para integrar su amplia visión en otros espacios más para fortalecer esta comunidad. Y Fernando, pues muchas gracias y pues es tuyo este espacio. Muchísimas gracias. Es un gusto, es un honor ser parte de la comunidad de inteligencia artificial. Elvia, agradezco la oportunidad y bueno, voy a compartir una reflexión. Me confirman nada más que todo esté en orden. Em, pues yo preparé una reflexión muy amplia que recorre dónde estamos en educación. Y este es un poco la introducción a este premio que me dieron en 2022 a raíz de un documento que presenté en la UNESCO en Barcelona, que hablaba del futuro de las universidades y que consolidaba una trayectoria. Yo llevo muchísimos años poniendo América Latina en el mapa de la innovación educativa, pero también trayendo innovación educativa de todo el mundo hacia América Latina. Cuando yo empecé, recorría dando conferencias, escribiendo, buscando emprendedores en educación, porque muy temprano me di cuenta que había una intersección difícil de lograr, que ser académico requería ampliar el entendimiento tecnológico. Las personas que entienden de tecnología les costaba mucho trabajo entender la tecnología para la educación. A las personas de educación les costaba mucho trabajo conectar tecnologías probablemente destinadas para otro tipo de funciones o en otros contextos en educación, pero que eso no era suficiente, que había que integrar también el impacto y decisiones de capital, de recursos, de espacios físicos. Y eso fue lo que hizo que creara esta gran comunidad que hoy tenemos 2.500 miembros alrededor del mundo, innovando, compartiendo, colaborando. Les voy a contar la historia de cómo empezó a hacerse este sector de EdTech porque me parece relevante. En el 2009, cuando yo era presidente de las grandes editoriales, tenía cientos de universidades, cientos de colegios en toda América Latina y no había lo que hoy se conoce como EdTech. En el 2009 la inversión de fondos, de inversiones de emprendedores en educación era prácticamente cero. Eso empezó a crecer, hubo un primer pico en el 2015 donde surgieron las primeras EdTechs, ahí recordarán el inicio de Coursera, de Platzi, de todas estas que empezaron
ya a ponerse en el mapa de EdTech, pero aún era una inversión relativamente modesta. El gran crecimiento se dio en la pandemia, cuando todos pensábamos que este tema de la tecnología en educación iba a jugar. Si ustedes ven, por ejemplo, el fenómeno de China, de cómo esta barra roja era muy relevante y se fue prácticamente a cero cuando China quitó la inversión de tecnologías en educación. Pero para hacer la historia, pues en todos estos años, hasta esta fecha, llevamos 85 billones de dólares invertidos en tecnología educativa en todo el mundo. América Latina ha jugado un papel muy poco relevante, no tenemos producto, dependemos de tecnologías de otros países y si esto se compara a los 85 billones de dólares invertidos en toda la historia de EdTech que empezó en el 2009, pues no compara con los 800 billones de dólares que se están invirtiendo hoy solamente en inteligencia artificial. Y traigo esto porque es una mirada que probablemente en educación no se integra y los invito a estar pendientes porque hay que seguir. Una de las cosas que yo aprendí muy temprano es que hay que seguir las inversiones en tecnología educativa. Pero hoy estamos en otro momento. Viene un crecimiento impresionante donde la tecnología, la inteligencia artificial va a estar en todo lo que hacemos, en el entretenimiento, en los viajes, en la socialización y por supuesto en la educación. Hace Fernando, unos, perdóname sí, que te interrumpa, pero como se están cambiando las diapositivas, por ejemplo, estamos viendo donde está tu fotografía y de repente se regresa a las transiciones. No sé si hay algún qué problemita raro. ahí. Ujú, Voy a cambiar el modo de compartir porque si de pronto Zoom falla con eso, voy a compartir mejor la pantalla completa y ahí me dicen. ujú. Ahí se ve mejor. Está mucho mejor. Gracias. Ok, sí, entonces les decía, nosotros tenemos una enorme responsabilidad, somos esta generación que tenemos que transicionar entre una inteligencia artificial experimental, asimilarla, y una que va a estar en todo lo que hacemos en todas las actividades humanas. Hace unas semanas hubo un artículo en el New York Times de este reportero que está atrás en su bicicleta de rosa, que me llamó mucho la atención porque él trató de vivir un día sin inteligencia artificial y no lo logró. Él trató de decir, ¿qué pasa si me enfrento 24 horas a todas las condiciones que estén lejos de la tecnología? Hoy la tecnología está en cómo se define, cómo sale el agua en las casas, cómo se manejan las luces de los semáforos, en todas las integraciones humanas. Y por otro lado, tenemos otra discusión muy importante que es la velocidad con la que las habilidades que se enseñan en las universidades están siendo obsoletas, la velocidad con la cual aprendemos una habilidad y esa deja de ser relevante. Nosotros usamos mucho modelos del sector financiero donde hay habilidades que se aprecian y habilidades que se deprecian. Y tenemos que empezar a construir un portafolio de habilidades que se aprecian aceleradamente. Entonces, básicamente lo que empieza a pasar es que va a haber esto que se llama una doble penalidad. Va a haber un mayor riesgo de perder un gran volumen de empleos y por otro lado, aquellos empleos que tienen poca capacidad de resolver problemas no van a ser capaces de resolverlos. Y eso significa que yo creo que la mayor innovación entonces no va a venir de tecnologías, va a venir de nuevas formas de colaborar. Es un mundo totalmente distinto. Así que con esto entro a entender cuál es nuestro momento actual. Y perdonen que las diapositivas están en inglés, pero estoy compartiendo esta presentación que recién hice en Londres la semana pasada en el marco del evento de BET y realmente creo que el tema del inglés también va a ser muy relevante. Y entonces, ¿por qué esta transición es tan compleja? Porque no estamos hablando de una sola tecnología, porque no estamos hablando de una sola transformación, porque todo está interconectado, porque las redes neuronales, la programación sin código, el procesamiento natural, el Internet de las cosas, la robótica, todo esto son
avances que ocurren acelerada y exponencialmente en paralelo. Muchas veces una tecnología dependía de la otra y había unos ciertos ciclos donde algo avanzaba más rápido. Lo que está pasando hoy es que todo esto está avanzando en paralelo. Y si nos vamos un poco al pasado, lo que ocurría era cuando surgía una herramienta tecnológica, pues decíamos, esto va a empezar a reemplazar ¿no? la calculadora o el radio o la computadora van a empezar a reemplazarnos, o incluso la siguiente generación que decía, bueno, es que ahora los Ubers reemplazan a los taxis y los Airbnbs reemplazan a los hoteles. Pero esta transición es mucho más que las anteriores. Hoy estamos a punto de dejar de interactuar con las máquinas, con teclados, con mouse, con interfaces, porque las máquinas empiezan a hablar nuestro idioma, porque ellas van a empezar a tomar decisiones, a ser más autónomas. Y la discusión que está ocurriendo alrededor del mundo es enorme. ¿Por qué? Porque estas máquinas van a ser más inteligentes que los seres humanos y estamos a punto de llegar a un momento que no tiene precedentes, que es no vamos a saber qué tantas decisiones se están tomando y cuál es el rol de los seres humanos al tomar decisiones. Quien está en este slide es considerado el, el padrino, ¿no? El Godfather de la inteligencia artificial, y advierte este tipo de cosas. Estamos por entrar en una época donde no sabemos cómo va a evolucionar y a qué velocidad. Y entonces empezamos a ver la aparición de la inteligencia artificial en todos los aspectos, ¿no? Un museo 100% de inteligencia artificial, ya la robótica con inteligencia artificial está en los conciertos, la capacidad de robótica que se presentó en el Consumer Electronic Show de Las Vegas hace algunas semanas, pues tiene unas capacidades que eran impensables, y el avance de un mes a otro, de un año a otro, es increíble. Y empezamos a ver máquinas que están construyendo e interactuando con el mundo real, pero también historias donde las personas y los elementos digitales conviven y es difícil saber cuándo estamos de un lado y del otro. Por otro lado, tenemos entonces que esto está en las cabezas de 6 o 7 grandísimas instituciones, está en la cabeza de directivos que valen trillones de dólares, y que la agenda de cómo están entrenando y cómo se está construyendo depende de inversiones que están en los cientos de billones de dólares. ¿Qué les quiero decir con esto? América Latina no va a poder competir para crear inversiones de cientos de billones de dólares. Tenemos que encontrar otro juego. Y nuestro juego es mucho más de saber gobernar, de dirigir, de integrar, de hacer una mejor conexión de la inteligencia artificial para los aspectos pedagógicos, y no pensar que vamos a poder entrar en esto. También sabemos que hay una gran cantidad de fallas, que empieza a existir este mundo a veces incomprensible, donde estamos haciendo nuevas investigaciones, pero resulta que los papeles académicos en los que se está basado nunca existieron, dejaron de existir, los está inventando la inteligencia artificial. Incluso estamos viendo en la prensa que hay gente que ya, y en la prensa y en el sector profesional, hay gente que hace cut and paste y pega los artículos directo de la inteligencia artificial, incluyendo las recomendaciones que la inteligencia artificial presenta como para seguir. Entonces, ya este mundo, ya no saber inteligencia artificial está en todos lados, en todas las áreas. Y si nosotros comparamos entonces lo que vale todo el Producto Interno Bruto de México, todo el Producto Interno Bruto de Brasil, toda la capacidad de inversión que tendría un país latinoamericano comparado con lo que vale la capitalización y la inversión de estas 7 personas, de estas 7 empresas, estamos muy lejos. Entonces, es muy importante esta reflexión de la inversión, es muy importante ver cómo encontramos el nicho de entender, gobernar, utilizar la inteligencia artificial. Hoy se están haciendo alianzas incluso entre lo que antes eran competidores acérrimos, ¿no? Esta alianza hace unas semanas entre Apple y Google para la inteligencia artificial, y la discusión social que empieza a existir, que dice, ¿quién se está encargando
de que la inteligencia artificial le sirva a la humanidad. ¿Qué significa cuando los robots empiecen a desplazar todos los trabajos, cuando trabajar sea opcional o cuando la gente se empiece a relacionar íntimamente con inteligencias artificiales? Así que empiezo con esta reflexión porque este es el mundo. Estamos en un lugar que no tiene precedentes, donde las habilidades se erosionan mucho más rápido, más de la mitad de las habilidades van a perder su valor, se van a hacer obsoletas en menos de 2 años y el 70% de las habilidades van a cambiar. Y esto no permite seguir con los currículos actuales, carreras de 4 años, reboes que se actualizan cada 2 años y que tardan no sé cuánto tiempo en aprobarse. Este mundo obliga a repensar cómo estamos operando en la educación. Así que la inteligencia artificial va a hacer que el sistema educativo, universitario, empiece a fracturarse, que las habilidades cognitivas sean desplazadas por las habilidades de todo el conocimiento en la inteligencia artificial, que va a afectar a todos los seres humanos, donde va a existir un desempleo a menos que logremos adaptar estas habilidades. Así que ya no se puede echar para atrás, ya salió de la lámpara, el, el genio de la lámpara ya se liberó y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo actuamos con el genio de la lámpara. Hay una metáfora de esta película que a mí me remonta mucho a lo que está pasando hoy en este momento. Es decir, no podemos definir qué tiempo nos tocó vivir, pero eso no lo decidimos nosotros. Lo que sí tenemos que decidir es cómo hacemos en el tiempo que nos tocó vivir. Y ahora voy a entrar a cómo deberíamos o cómo pensamos que se debe reaccionar y gestionar y gobernar este momento. Lo primero es que ya salimos de pensar que el año próximo se parece al año pasado, que el currículum es estable, que los estudiantes son estables, que el contenido es estable. Ya salimos de la zona simple, de la zona compleja, incluso de la zona complicada. Estamos en la zona caótica. Y la zona caótica, básicamente, lo que obliga es a experimentar, a tener laboratorios permanentes, a colaborar de forma radical. Colaborar de forma radical significa colaborar con quien tradicionalmente no hubiésemos colaborado, con instituciones distintas, con entornos diferentes. Y entonces nos presenta unos desafíos existenciales, ¿no? ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial actúa en forma totalmente autónoma, cuando toma decisiones? ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial es más rápida en la creación que el ser humano? ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial manipula o hace mentiras o por protegerse a sí misma va a engañar al ser humano? ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial impulsa un tipo de relación que no es la relación humana y esa se está perdiendo y empiezan a ocurrir relaciones entre computadoras? ¿Qué pasa con nuestra identidad como seres humanos y la disrupción que tenemos? La manera en la que nosotros lo hacemos entonces es pensar en tres grandes capacidades: y pensamiento sistémico, fundamental, y las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento humano en todo lo que hacemos. Yo trabajo con cientos de emprendedores en el mundo y les estoy pidiendo que contraten antropólogos, filósofos, sociólogos, que tengan una discusión que fortalezcan el pensamiento sistémico. Ese es el único camino. Ahora nos toca, además, una dimensión adicional, que los seres humanos con los que estamos hoy estudiando, los estudiantes, los docentes, tenemos una situación socioemocional más compleja que nunca. Entonces, junten todo lo que puse en la introducción de estas fuerzas tecnológicas y ahora llegamos a seres humanos que tienen vulnerabilidades socioemocionales, que empiezan a vivir más solos, que pasan menos tiempo con amigos, muchos de ellos
van a llegar después de la pandemia, no saben, no entienden lo que leen y tienen estos aspectos de vulnerabilidad, de ansiedad, y entonces empiezan a elevarse las condiciones socioemocionales que complican el trabajo humano. ¿Por qué creen ustedes que en las grandes universidades, como Harvard o como Yale, las materias, los cursos que más atraen son los cursos de happiness? Son estos cursos que le dan propósito a las personas. Todavía hoy, y CUDI es uno de los polos para tener esta discusión, todavía hoy hay mucha gente que piensa que estamos frente a las tecnologías, las TIC, tecnologías de información y conocimiento. Ya dejamos esa etapa atrás. Ya esta tecnología no es de información, sino es la tecnología del acompañamiento, es la tecnología de la relación. El término de TIC, tecnologías, información y conocimiento, queda atrás porque hoy las tecnologías van a actuar como terapeutas, como amigos, como pareja. Hay una plataforma que se llama My Girlfriend AI y los estudiantes configuran, tienen relación, hablan, comparten, o esta que se llama Réplica, donde millones y millones de jóvenes y de adultos comparten en forma íntima con la inteligencia artificial y dejan de darse cuenta que no están hablando con una persona, sino con una máquina. ¿Por qué esto puede pasar? Bueno, primero porque las máquinas no juzgan, no te dicen, ya te expliqué esto 10 veces, ya me lo contaste, ya estoy harto, ¿por qué siempre reaccionas así? Segundo, porque siempre pueden empezar las personas a diseñar cómo quieren esta relación, porque es un sentido de escape, porque es 24 horas al día y entonces cuando las personas que pasan más tiempo solas pues tienen un acompañante, empiezan a construir relación. Este fenómeno no lo podemos desconocer y es parte de lo que tenemos que hacer para integrar la agencia aumentada. Esto antes se veía en la ciencia ficción. No sé si vieron esta película, pero esta película hablaba de una muñeca de inteligencia artificial que tenía un solo requisito, que era cuidar a su dueña. Empezó a cuidar tanto a su dueña que mató a todos aquellos que le hacían daño. Y estos juguetes hoy están llegando a las manos de niñas y niños. O si vieron este otro meme que fue muy escandaloso en Japón, la boda de una mujer con el avatar de ChatGPT. Esto que parece ciencia ficción, en realidad está ocurriendo en todo lo que hacemos. Lego acaba de lanzar figuras que van a tener conexión, interactividad, inteligencia artificial. Entonces esto va a cooptar todo lo que hacemos. Nos va a tener que obligar a ver dos agendas: cómo nos relacionamos, cómo nos acompañamos con inteligencia artificial, al mismo tiempo de cómo fortalecemos conexiones reales, conexiones potentes. Afortunadamente, sabemos hoy que la conexión potente de los seres humanos está en emociones positivas, en estar presentes, en lograr eh, tener logros alineados con los valores y sobre todo en establecer relaciones que sean significativas. Sin embargo, está pasando esto al mismo tiempo que surge esto que se llama la deuda cognitiva. Le empezamos a hipotecar a la inteligencia artificial mucho más del ejercicio de pensar que era solamente humano. Y esto lo podemos ver. ¿Quién de ustedes sabe el nombre de las calles o recuerda el directorio telefónico? Porque ya lo tenemos en el teléfono. Pues ahora imaginen que todo el conocimiento humano lo tenemos en el teléfono y nosotros hipotecamos la capacidad de pensar. Frente a esta Frente a esta problemática, nosotros fortalecemos estos métodos que son ya muy conocidos, por ejemplo, este que usamos para integrar en todo el aprendizaje la regulación de las emociones, para saber reconocerlas, para convivir con otros, y esta parte de empezar a diseñar. Al final todo esto va a ser un problema de diseño. Quienes diseñamos en educación tenemos que diseñar para acompañarnos en lo humano y acompañarnos con las computadoras para manejar las emociones y para manejar el conocimiento cognitivo.
Y todo esto, y por eso le llamé a esta charla como esa compleja agenda de la educación, porque hay mucha gente que hoy sabe de inteligencia artificial, hay mucha gente que hoy usa inteligencia artificial, pero hay poca gente que le pone diseño intencional, educativo, apropiado al contexto, entendiendo los seres humanos, que trae los aspectos sistémicos, los aspectos de integración con las áreas del comportamiento humano, con las ciencias humanas. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer en sedes como CUDI, que tenemos que pensar en la inteligencia artificial más allá de lo tecnológico. Así que viene una nueva realidad, viene otro camino. La inteligencia artificial no es ChatGPT, no es un modelo. Hay muchas universidades y lo he visto en muchos anuncios que hay quien dice, no, nosotros ya firmamos un acuerdo con Copilot y entonces ya usamos inteligencia artificial. O yo soy de ChatGPT o yo soy de Gemini y es como si fuera un matrimonio, como la japonesa casándose con ChatGPT. Y en realidad en educación tenemos que experimentar con todas las inteligencias artificiales. Es muy peligroso casarse con unas. Es muy peligroso pensar que la inteligencia artificial es solo la inteligencia artificial generativa y perder de vista todas las dimensiones, interacciones de lo que significa inteligencia artificial, de los componentes, de cómo se entienden esos componentes. Si nosotros no entendemos estas interacciones, estas etapas, estas capas, perdemos la visión y vamos a dejar de entender hacia dónde se mueve el mundo. Porque el mundo tiene hoy nuevos requerimientos de energía, de enfriamiento, nuevos chips, nuevas capacidades en la nube, nuevos modelos y después nuevas aplicaciones especializadas. Y entonces, disectar la inteligencia artificial en capas, entender cómo se navega cada una, qué aspectos tenemos que entender de la inteligencia artificial física, la que habla con los robots, de la que está en las empresas, de los modelos, los APIs y las interconexiones, lo que ocurre en la nube, cómo se entrenan. Todo esto hace que la inteligencia artificial no sea una materia, no sea una especialidad o no sea solamente la inteligencia artificial generativa. Por otro lado, también tenemos que saber discernir y entender y enfrentar a nuestros estudiantes a cada uno de sus riesgos. ¿Dónde están los riesgos de privacidad, por ejemplo? ¿Dónde están las discriminaciones? ¿Dónde está la información falsa? ¿Dónde la interacción con la inteligencia artificial empieza a dañar nuestra capacidad cognitiva? Y todo esto tiene que estar en las discusiones todo el tiempo y no lo puede hacer, esto se lo vamos a dejar al director de sistemas, o esto al académico, o esto al de reclutamiento. O sea, tiene que permear en todas las organizaciones. Entonces, claro, pues nosotros mapeamos la inteligencia artificial y decimos, bueno, pues, ¿cuáles son las herramientas? ¿Dónde están? ¿Cómo las explicamos? Y cada semana hay miles y miles y miles de nuevas herramientas. Esto es prácticamente imposible. O si nosotros vemos un modelo, la semana que entra, pues el modelo es 50% mejor, la semana siguiente ese mismo modelo es 250% mejor, y entonces, claro, aprendimos en la versión uno, lo cual obliga a que estemos permanentemente y diversificadamente experimentando, midiendo, evaluando. ¿Por qué? Porque la forma en la que está evolucionando, y esto es solamente un ejemplo de cómo lo logró DeepSeek, por ejemplo, cómo hizo un primer concepto, lo aplicó al mundo real, le empezó a dar un cierto entrenamiento y cómo lo llevó a un racionamiento mucho más avanzado y hacia dónde va a seguir esto con un uso de cómputo mucho menor que el que estaban usando las grandes empresas americanas. Por lo tanto, en todos lados, hace un año, año y medio, la diferencia entre lo que hacía una inteligencia artificial americana y una china probablemente era de un 35-40%. Hoy ya se cerraron todas estas y están todos llegando a un máximo de aceleración. Está integrándose hoy entonces un cambio social con los robots, con cómo toca la inteligencia artificial el cuerpo humano, cómo se consolida el conocimiento
humano total en pocas empresas, cómo está afectando la privacidad del medio ambiente y cómo empieza a ser una nueva competencia el saber aprender, en poder. Ya yo creo que hablar de un empleo hoy va a ser muy distinto. Hoy tenemos que hablar de tareas, tenemos que mapear las tareas, tenemos que ver esas tareas, cuáles las tiene forzosamente que hacer un ser humano y cuáles las tiene que hacer una máquina. Y entonces nuestro concepto de un empleo y decir mi empleo va de aquí hasta acá, hoy es totalmente distinta. Es qué tareas vamos a asumir, cuáles tiene que hacer una persona, cuáles hace una máquina y cómo se aplica lo mejor del ser humano en la toma de decisiones para este tipo de principios. Pero como les decía, esto recién empieza. Cuando ustedes ven las inversiones, los data centers, lo que esto representa en recursos, en espacios físicos, y que empezamos a hablar de construir data centers en el espacio, lo que parece ciencia ficción es la nueva estructura, la nueva infraestructura. Antes necesitábamos carreteras, telecomunicaciones, agua, redes eléctricas. Esta nueva infraestructura tiene otra dimensión totalmente distinta. Son ciudades, son elementos que tienen miles y miles de GPUs, que además tienen nuevos chips que se están inventando, o sea, se está construyendo la nueva infraestructura de los seres humanos en la era de la inteligencia artificial. Y desafortunadamente, México, Brasil, Colombia, Argentina, nuestros países, no tenemos ni las bases técnicas, ni el talento, ni el nivel de inversión. Entonces, cualquier cosa que hagamos va a quedar obsoleta, va a quedar atrás, porque el nivel de inversión, como les digo, está llegando a los trillones de dólares. Es mucho más que el valor de un país entero. Y entonces empezamos a entrar a esta nueva industria donde casi todo lo que va a ocurrir van a ser tareas hechas por agentes nativos de inteligencia artificial, por robots humanoides, y nosotros tenemos que ver qué parte de esa estructura computacional es soberana de nosotros, qué parte gobernamos, qué parte está entrenada con nuestros datos, cómo manejamos estos agentes que hacen decisiones autónomas, cómo interactuamos con ellos, cómo cambiamos las conversaciones, cómo hacemos las interfaces para educarlos. En ese sentido, ustedes están viendo hoy que ya incluso hablar otro idioma pues pierde un poco el sentido porque todas las aplicaciones hablan 180 idiomas, porque ya cualquier persona que está trabajando hoy tiene, y si ustedes no lo tienen hoy, esto es parte de lo que estamos haciendo. Yo estoy trabajando con estudiantes que están construyendo agentes de inteligencia artificial para cada tarea de la educación. Nosotros tenemos hoy una inteligencia artificial con un rol, con una tarea, con un agente que hace cosas que antes eran imposibles. Y la verdad de las cosas es que vimos que la inteligencia artificial tiene un lado optimista y un lado pesimista. Hay mucha gente que solo ve el lado optimista y piensa que todo se resuelve con inteligencia artificial. Y hay mucha gente que solo ve el lado pesimista y dice, no, la inteligencia artificial se equivoca, tiene sesgos, no lo voy a utilizar. Y la verdad es que todo tiene que tener una mirada optimista, pesimista. Yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver grandes desafíos que antes eran imposibles, pero también tenemos que ver el lado negativo y prevenirlo y anticiparlo y gobernar para controlarlo. Entonces, no podemos ver ni todo lo positivo ni todo lo negativo. Hicimos un estudio con la India y la India es uno de los países, lo pueden ver aquí en su gráfica, la India abajo, eh, en la línea abajo. India es uno de los países con mayor percepción positiva. Y esto ha llevado a que tienen más penetración de inteligencia artificial, más tareas con inteligencia artificial, más roles modernizándose. No significa que no están incurriendo riesgos, significa que la versión positiva los ha acelerado por delante de otros países.
Y entonces, ahora sí, llegamos a nuestro momento de la educación, la inteligencia artificial en educación. Me remito a PISA, PISA, que es la prueba que ustedes conocen, que valora la educación en el mundo, pues antes tenía un aspecto muy cognitivo, muy tipo Singapur. Les iba muy bien en los exámenes, podían responder ciencia, matemáticas, y todo eso definía que era inteligencia. Después PISA empezó a cambiar, a decir, es que la educación no es solo el desempeño académico o cognitivo, tenemos que tener un desempeño psicológico, tenemos que ser capaces de relacionarnos con otros, y eso llevó un poco al modelo danés, que no es tan bueno cognitivo, pero está más balanceado. Hacia allá tenemos que ir, y estos son parte de los elementos del diseño de la inteligencia artificial. ¿Cómo diseñamos un buen balance cognitivo, social? ¿Cuál es la agencia que van a tener que hacer nuestros estudiantes? ¿Cómo le ponemos aspectos de resiliencia? ¿Cómo generamos un mayor enganche entre las experiencias fuera de la pantalla con las experiencias dentro de la pantalla? Y todas realmente pueden mejorar la educación, pero no alguien inventó un modelo. Van a ocurrir porque nosotros, los que estamos en educación, podemos diseñar algo así. Hoy cualquier inteligencia artificial responde mejor al examen que un ser humano. Entonces, o somos los que nos resistimos, y normalmente lo que yo he encontrado es que quien más se resiste es probablemente quien más necesita de la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial puede ser un catalizador de mejor educación, que puede favorecer en este aspecto de relación el acompañamiento y que puede generar incluso un aprendizaje más potente, pero no lo puede hacer porque un robot nos va a enseñar, lo puede hacer porque diseñamos mejores interacciones, pedagógicamente, actividades con mejor sentido. Así que tenemos que saber que estos riesgos existen, tenemos que integrarlos en la definición, tenemos que saber cómo diseñar para experiencias que enfrenten a los estudiantes a los riesgos, y eso cree una conciencia de todo lo que también puede pasar dentro de la educación. ¿Cuál va a ser el impacto entonces en educación? Pues que podemos perder el acto de pensar, el ejercicio de pensar, nos podemos convertir en estudiantes que vamos de modo, o profesionales que vamos en modo pasajero, le hacemos una pregunta, copiamos, pegamos y ya tenemos la respuesta, podemos erosionar nuestra confianza, o incluso podemos amplificar los riesgos. Estamos muy cerca, yo empecé a ver desde el año pasado que ya empiezan a generarse, así como se han generado los primeros softwares nativos de inteligencia artificial. Hablaba yo con el nuevo CEO de Moodle la semana pasada y le decía, mira, Moodle creó una historia fantástica con el open source y lo que ellos hicieron, pero hoy van a morir porque van a surgir herramientas diseñadas desde la inteligencia artificial, y no son componentes que le agregamos a una solución con inteligencia artificial, a un componente antiguo. Es momento de empezar de nuevo y hacerlo todo desde la inteligencia artificial. Y en pocos meses, semanas, van a empezar a surgir las universidades nativas de inteligencia artificial. Yo formo parte de una nueva red de universidades emprendedoras, que son 40 universidades alrededor del mundo, que todas tienen menos de 10 años y que están pensando cómo renovar la universidad a gran velocidad, mientras las universidades tradicionales no lo están haciendo. Así que esto de la ola de inteligencia artificial es verdad, todo el mundo se está subiendo en esta ola, pero tenemos que proteger a los estudiantes, tenemos que ser capaces de guiarla, configurarla, redefinirla. Tenemos que pensar el rol del docente, el rol del currículum, cuáles son las nuevas guías, cómo creamos realmente una educación aumentada por la inteligencia artificial. Hay mucho de dónde aprender. Tenemos que saber que hay tres aspectos, que es proteger, preparar y sacarle todo el jugo a esto. Cuando empezamos a ver dónde permeaba, vimos que se parecía un poco a lo que pasaba en las películas. Si ustedes se dan cuenta, en casi todas las películas aparecen productos escondidos. Así en la inteligencia artificial aparecen mensajes escondidos.
Ustedes no sé si alguna vez se han cuestionado, pero en las películas ningún, ningún bandido, ningún personaje nocivo de las películas usa un iPhone, por ejemplo. Siempre los iPhones los usan los héroes de las películas. iPhone tiene una política que no puede sacar en una película sus aplicaciones y sus teléfonos con los malos de la película. Eso mismo está pasando en los modelos de inteligencia artificial. Hay ciertos mensajes escondidos que nos hacen llegar. El otro día, este es un mensaje real que mandaron de Gmail, donde Google le manda a un niño de 13 años diciéndole, oye, estás a punto de cumplir 13 años, ya no le tienes que pedir permiso de tecnología a tus papás. Imaginen estos escenarios, esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo hoy y tenemos que prevenirlo, prepararlo y tenemos que guiarlo. Así que la educación del futuro tiene que ayudarnos a aprender mejor, tiene que hacer un tipo de agencia, un tipo de decisiones, pero sobre todo tenemos desde hoy que empezar a preparar a estos nuevos seres humanos. No es el aprendizaje superficial de saber usar inteligencia artificial, de que si el examen es oral, o sea, las discusiones que tenemos hoy en educación de cómo evaluamos, el examen es oral, las preguntas, el cut and paste. Hay gente que está gastando miles de dólares para ver si podemos identificar si hicieron trampa o no hicieron trampa. Eso realmente me parece un desperdicio de energía. Donde tenemos que poner nuestra energía es en un aprendizaje mucho más sofisticado. Y eso obliga un diseño, obliga a pasar por nuevas etapas del aprendizaje, a diseñar. Miren, hay un examen que se llama el último examen de la humanidad. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero ese tiene 3.000 preguntas más o menos de todas las áreas, física, química, biología, computación, ciencias sociales. Y un doctor, un premio Nobel en alguna de estas áreas, probablemente respondiendo el 8 o el 10%, conoce toda su área, conoce el 8% de biología, le da el premio Nobel. Hoy los modelos de inteligencia artificial conocen mucho más que un premio Nobel de todas las materias al mismo tiempo y se están entrenando unas a otras y llega un momento donde la inteligencia artificial entrenada acompaña a nuestros estudiantes con toda la paciencia del mundo, con todo el conocimiento del mundo, le dice cómo mejorar su aprendizaje y nosotros seguimos en las universidades discutiendo si se usa o no, si los perseguimos o no, si les hacemos trampa o no les hacemos trampa. Hoy la moneda es confianza, transparencia y responsabilidad. Si no sabemos con transparencia cómo usamos la inteligencia artificial y no somos responsables del paso final, si se equivocó es nuestra culpa. Si tuvimos sesgos es nuestra culpa. Hay gente que dice, ah, no, pues yo se lo pregunté y me dijo que existía este reporte. Pues si no existe, es culpa tuya por no verificarlo. Ese tema de confianza, transparencia y responsabilidad es parte del diseño. Y eso nos va a permitir un nuevo aprendizaje, que es el aprendizaje de conexiones, de conceptos, de experiencias y de consecuencias. Con estas 4 Cs diseñamos inteligencia artificial y aprendizaje para la era de la inteligencia artificial. Bueno, pues ¿de dónde aprendemos todo esto? Muchas veces la gente cuando nos oye hablar de tanta inteligencia artificial piensa que promovemos que estén más tiempo en las pantallas. La realidad es que tenemos que diseñar tiempo y experiencias de aprendizaje fuera de las pantallas. Tenemos que diseñar actividades que complementen el aprendizaje. Este es un ejemplo muy gráfico de cómo lo están haciendo algunas escuelas en China para aprender conceptos físicos fuera de las pantallas y que me parece que puede servir como inspiración. Pero piensen en esto. Piensen en la industria de los videojuegos, en el gran crecimiento, en la cantidad de jóvenes que pasan horas ahí, en los eSports, en los deportes que están ocurriendo digitales, en que los conciertos y la música ya están en las plataformas de videojuegos, en que TikTok genera más contenido de educación todos los días y más enganche que cualquier materia, y que además empiezan a tener reportes positivos de que están generando aprendizaje.
Yo me pregunto, si Roblox fuera una escuela, esa escuela tendría 120 millones de estudiantes. Si League of Legends fuera una materia, esa materia la hubieran estudiado durante millones y millones de horas. América Latina, México, Brasil, Colombia, tienen el mayor número de estudiantes pasando en pantallas, en temas de gaming y de videojuegos, más horas que el resto del mundo. Cuando vimos esto, nos fuimos a entrevistar a 30 empresas de videojuegos. Encontramos algunos principios que deberíamos traer en el diseño de la educación. Ellos dicen, por ejemplo, lo primero que hacemos es generar una emoción, después una acción y después una retroalimentación. Emoción, acción, retroalimentación. Y las emociones no son solo positivas, hay emociones negativas, hay miedo, hay violencia. Y este tipo de diseños son los que usan para el aprendizaje. No te ponen una respuesta correcta, te cambian algo en el videojuego para tener posibilidades. Pues, ¿cómo hacemos entonces todo este desafío? Nosotros deberíamos pensar como en la Fórmula 1. Tenemos máquinas que estamos tratando de utilizar a mayor velocidad, pero no estamos usando los datos, no estamos integrando esta visión en el aprendizaje y no estamos diseñando para la seguridad, la velocidad y el desafío. Sabemos que la inteligencia artificial aumenta capacidades, pero también desplaza capacidades. La inteligencia ya no es resolver un examen. Esto, un estudio donde habla que las personas con dislexia, y todos nosotros tenemos algún componente de dislexia, tenemos que ser más creativos, más imaginativos, tenemos que tener mejor comunicación y relación con las personas. Los disléxicos tienen que resolver otro tipo de problemas y de pronto empieza a haber un plano de discusión donde la dislexia representa mejor el tipo de aprendizaje del futuro que lo que era ser inteligente, responder bien a un examen, pasar una prueba. La esencia de ser docentes no cambia, pero sí le da mucho más fuerza al ganarse la confianza de los estudiantes, a manejar las emociones, a construir una experiencia de aprendizaje que tenga todos estos factores, la curiosidad, la motivación, la emoción, todo y la mentalidad diseñado. Esto ya lo sabíamos, lo sabe la neurociencia, lo que era muy difícil era diseñar experiencias de aprendizaje con todos estos componentes. Y eso es lo que hay que hacer en inteligencia artificial. Hay que ponerle un gran aspecto a la colaboración humana con la máquina, un gran aspecto a la emoción y un gran aspecto a enamorarnos de aprender, aprender cómo se aprende. Y otro gran aspecto es diseñar para entender los riesgos, para enfrentarlos, para exponernos a los riesgos. Así que la inteligencia artificial en educación no es subirnos a la escalera eléctrica y tener un atajo, es subir por la otra escalera, es ser más humanos, es responder de mayor creatividad, es tener mayores elementos, es pensar qué actividades deberíamos dejar de hacer hoy para que las haga la máquina y qué actividades solo las puede hacer un ser humano. ¿Qué actividades nuevas vamos a hacer hoy acompañándonos de computadoras? Y sobre todo, cómo construimos una inteligencia artificial que cuide a las personas, una inteligencia artificial que como una madre se encargue de que le vaya bien a quien usa la inteligencia artificial y no le vaya mal. Y esto desafortunadamente no se aprende en los libros. Esto se aprende, nadie aprendió a leer, perdón, aprendió a nadar leyendo sobre el agua. Esto se aprende experimentando. Esto que ven aquí es una foto de mi teléfono celular con todos los elementos que yo uso todos los días y le pregunto una cosa a uno y después a otro y empiezo a trabajar currículums en 3 niveles: mentalidad, habilidad, herramienta. De nada me sirve conocer las herramientas si no cambio la mentalidad, de nada me sirve tener habilidades si no cambio la mentalidad y no conozco las herramientas. Y cuando hablo de mentalidad, hablo de esta mentalidad de adaptar, de
crecer rápido, de tener una mentalidad exponencial. Hablo también de usar diferentes modalidades de generar la investigación, la práctica, la discusión, la reflexión, o sea, estar diseñando permanentemente tareas educativas y luego construir un portafolio de qué de estas actividades se aprecian y cuáles se deprecian. Dejar de pensar que la educación ocurre en los 4 años de la universidad. Yo a la UNESCO, cuando hice el reporte, le dije, por favor, erradiquemos el concepto de la graduación. La graduación significaba que habíamos terminado de aprender y que estábamos listos para trabajar. Ni hemos terminado de aprender, ni estamos listos para trabajar. Viene un camino de nuevos conceptos, viene un camino donde el que se gradúa es el docente cuando es capaz de enamorar a sus estudiantes de aprender y los prepara para el mundo. Voy a acelerar un poco porque tengo mucho más material, pero quiero pasar un poco de preguntas. ¿Cómo diseñamos entonces la inteligencia artificial nosotros? Así como una mesa redonda. Lo que le preguntamos a ChatGPT, después lo confrontamos con Gemini, después lo llevamos a Claude y después se lo pasamos a Perplexity y luego entonces el estudiante toma una decisión. No es una sola inteligencia artificial, hay que generar una discusión. Después, otro de los modelos que hacemos es contrastar una posición con contextos distintos. ¿Cómo se ve esto desde el lado de una persona en pobreza, de una madre soltera, de una persona con vulnerabilidad emocional? Y empezamos a crear diferentes contextos y eso ayuda. Y después entonces ya podemos diseñar agentes para automatizar este tipo de tareas. Eh, voy a avanzar un poquito más rápido y abro para preguntas. Este es desde nuestro punto de vista, entonces, el currículum ideal de quien se gradúa. Debe de ser capaz de enamorarse de aprender, de hacer una investigación con las reglas de la inteligencia artificial, de sintetizar, de conectar y de colaborar con máquinas y con otras personas, de contar historias. Este es el concepto. Agencia aumentada. Es el tipo de personas que toma este tipo de decisiones. Y el currículum se ve así. El centro hay aprendizaje activo, hay un capítulo para diseñar futuros, para entender la parte emocional, para usar los principios del juego y la cooperación, y entonces ya meter la inteligencia artificial. Esta es la unidad mínima del aprendizaje. Nunca más un docente, una actividad o un estudiante pueden tener un rendimiento mediocre, un comportamiento mediocre. Con la inteligencia artificial siempre el profesor explica bien, evalúa bien, diseña bien. El estudiante estudia bien, se acompaña bien, presenta bien y la actividad tiene todos los elementos de alto rendimiento que hacen un buen aprendizaje. A eso tenemos que aspirar en la nueva era de la agencia aumentada. Nosotros hicimos este modelo del metro, de entender como la educación como si nos subiéramos al metro. Uno entra en la educación en la estación que le queda más cerca y va caminando, va recorriendo un camino y ahí sabe qué aprendió, qué dejó de aprender, a dónde tiene que ir, en qué estación va a llegar. Los agentes de inteligencia artificial se coordinan como si fueran un enjambre y no como si fueran una carretera. Esto requiere estándares, una discusión que queremos traer a la mesa y por ahí les pasé un video de los estándares, que es una discusión que hay que tener, cómo se manejan los datos de los estudiantes, cómo se define cuándo o no tienen una habilidad, cuándo se les puede dar una microcredencial, cómo un dato pasa de una plataforma o de una agente a otra. Requiere una conversación de estándares y hay una entidad que se llama One EdTech que guía todos los estándares de tecnología para la educación. Este trabajo que ven aquí lo están haciendo estudiantes entre los 17 y los 24 años. Nunca han tenido experiencia laboral, nunca han tenido clases de computación o saben hacer código. Sin embargo, ya los estamos preparando para el futuro, haciendo agentes de inteligencia artificial. Esta presentación yo me llevé a una de mis estudiantes de 22 años
a Brasil y a Colombia a enseñar lo que está haciendo con sus agentes de inteligencia artificial. Y esto va a ser la empleabilidad del futuro. Si estamos graduando estudiantes que no sepan hacer este tipo de cosas, no están preparados para el futuro. En fin, tengo mucho más material. Estos, por ejemplo, son los agentes que estamos construyendo para diseñar cursos, para ponerle un poco de pensamiento creativo, de curiosidad, de toma de decisiones. Estamos diseñando con esta fábrica de contenidos, estamos diseñando con inteligencia artificial cursos completos, los hacemos más o menos en 4 horas, los exportamos a cualquier plataforma y en 4 horas le ponemos el método, la producción, las habilidades, los contenidos, y así estamos construyendo cursos que antes tomaban semanas y meses en producirse, los hacemos en horas, los adecuamos a diferentes audiencias. Este es el mundo de la inteligencia artificial, de la agencia aumentada, y así es como se va a ver un portafolio de habilidades que se aprecien y se deprecian. Pues bueno, fue mucha información. Quedo aquí conectado para preguntas y dejamos quizás tiempo, Elvia, para una o dos interacciones. Sé que fue muchísimo, pero bueno, no quería dejar de ningún mensaje por fuera, así que espero que haya sido valiosa la reflexión y pues seguimos en el grupo para ampliar la discusión. No, pues muchísimas gracias, Fernando. Sí fue mucha información, pero sobre todo creo que nos dejas más esta cuestión de la reflexión y esta cuestión de la acción, que creo que también es una intención muy importante que tiene esta charla a la cual nos has invitado a formar parte. Y en ese sentido, solamente comentar que sí hay en el chat algunos comentarios, sobre todo relacionados con herramientas que tú más utilizas, que bueno, de hecho ya nos compartiste, ¿no? En algunos puntos de la presentación, cómo tú generas tus propias interacciones y cómo haces este contraste y contextualización y cómo lo trasladas de tu vida personal a la vida académica y con tus estudiantes, pero no sé si quieres profundizar en ese aspecto que pues ha sido de interés de varios de los colegas que amablemente nos han escrito sus comentarios en el chat. Sí, muchas gracias. Creo que hay muchas preguntas. Nosotros usamos muchas inteligencias, como decía en uno de los slides, usamos casi todas las comerciales, o sea, Gemini, ChatGPT, Claude, Perplexity, eh, Copilot y Grok. Usamos Notebook, usamos Manus, HeyGen, todas estas las utilizamos. Entonces, el uso de la inteligencia para los estudiantes, les estamos enseñando a usar make.com y les estamos enseñando a usar N8N, y Manus serían los tres que usamos para enseñar a los estudiantes. Y en esta reflexión, Elvia, te lo pongo en la mesa, pero yo he recorrido ya en el último año crear productos de inteligencia artificial en la educación. Tenemos 4 plataformas y podríamos hacer una sesión específica de qué significa un producto de inteligencia artificial, un mentor, el diseñador instruccional, el adaptador de cursos. O sea, hoy ya Ujú. existen productos hechos para la educación y creo que sería muy interesante. Yo podría curar una conversación y traer a 4 o 5 de los diseñadores de producto y algunos de los estudiantes y tener una especie de showcase de cómo se hace un producto, de cómo un estudiante de 18, 20 años puede construir agentes para dar un toque de realidad, porque esto en una presentación parece como ciencia ficción o que no existe, pero es muy distinto cuando ya lo ven en productos, ¿no? No, pues buenísimo. Te tomamos la palabra y pues en el espacio y en el momento que ustedes, bueno, que tus estudiantes y tú puedan, sí nos encantaría tener esta posibilidad de ver esto y sobre todo de cómo podemos transferirlo, ¿no? Y replicarlo a algo que tú comentabas y que de hecho vamos a estar retomando para las siguientes sesiones de este seminario, que es el contexto, ¿no? O sea, no solamente hacer la comparativa con los diferentes sistemas, sino también con los contextos en los que pues estamos inmersos acá, particularmente en el país. Mira, José Rafael comenta, a mayor conocimiento y destrezas previas,
mayor capacidad de maquilar prompts para cualquier aplicación de IA, ¿no es así? Y también Sí. Ricardo Alberto Gómez Ruiz te dice mis felicitaciones al doctor Fernando. Mi pregunta es, las materias del bachillerato en México tienen un atraso terrible, no están a la altura. ¿Qué materias considera propicias que deben de llevar los alumnos de este nivel? Estamos refiriendo ya a nivel medio superior. Sí, bueno, definitivamente el comentario de José Rafael me parece súper pertinente. Esto de, o sea, relacionarse con la inteligencia artificial implica saber hacer preguntas, implica saber conectar temas y disciplinas que antes no se conectaban. Entonces, a mayor conocimiento y destrezas previas, totalmente de acuerdo. Quizás la dimensión es que el conocimiento es multidisciplinario y multicontextual. Entonces, lo que nos permite la inteligencia artificial es conectar disciplinas, conectar contextos, ver puntos de vista opuestos. Y quien tiene esa habilidad hace mejores prompts. Y Ricardo Alberto, qué gusto saludarte por aquí, es un gran conocido. Eh, Aquí yo creo que hay que romper esta idea de las materias. Yo creo que esto tiene que tener más un modelo horizontal de cómo estamos preparando a los estudiantes para el futuro. Todas las materias y todo tiene que tener este tipo de dimensión y hay que empezar a conectar una cosa con otra. Entonces, yo no creo que hay que crear una materia inicial o una materia de contenido digital. Lo que tenemos que hacer es que todo esté permeado por este modelo de qué hace la computadora, qué hace el ser humano y qué hacemos juntos y cómo creamos este diseño cognitivo, emocional y colaborativo. No es una materia. Excelente. Pues muchas gracias, Fernando. Te abrimos este espacio para lo que ya nos comentabas y fíjate que también sería bien interesante que profundizáramos más, sobre todo por esta última pregunta que hizo Ricardo Alberto, de cómo están planteándose estas experiencias educativas de formación en las universidades en las que tú estás liderando, porque también sería bastante bueno ver cómo esto puede también permear en la práctica de muchas personas que estamos aquí, que ejercemos la docencia, o incluso quizá algunas que tengan una mayor capacidad de incidir en tomas de decisiones de política institucional. ¿Cómo lo escuchas? Sí, la verdad es que, como les decía, esto no es un modelo único. Lo que está ocurriendo son una red de experimentos en las universidades. Una de las cosas que están pasando, por ejemplo, nosotros llevamos dos productos que fueron creados por un docente, miren, me salieron globitos, por un docente en una universidad y lo convertimos en un producto que hoy está en varias universidades. Entonces, se ha democratizado en la capacidad de crear productos educativos valiosos, porque antes era muy difícil que un docente supiera programar y pudiera diseñar, entonces teníamos que comprar licencias, pero hoy podemos diseñar y por eso me parece que nosotros hacemos talleres para enseñarle a los docentes cómo crear producto y si hay productos diseñados desde las universidades, la llevamos de una universidad al mundo. Entonces hoy, por ejemplo, hicimos una con una universidad en Chile que ya está en 8 universidades. Hicimos con la Universidad de Anáhuac, hicimos un modelo, ya lo llevamos a 4 universidades. Entonces, hoy tenemos la gran fortaleza de que un académico, como decía José Rafael, un académico puede diseñar con inteligencia artificial una gran solución que sea válida, pedagógica, que resuelva, y eso se puede construir ya en una EdTech, en una plataforma que le sirva a muchas universidades. Pues muchísimas gracias, Fernando. No sé si quieres hacer un comentario final ya de cierre de esta sesión. Pues nada, simplemente les voy a compartir la presentación. Nosotros trabajamos así en modo muy abierto, donde creemos que lo mejor es la colaboración y los invitamos a acercarse a hacer los talleres. Si alguien tiene alguna idea para diseñar este tipo de productos o para avanzar en los métodos, nosotros pues nos dedicamos a investigar y tenemos la enorme fortuna de colaborar con 20, 25 países en el mundo, así que para mí una de mis grandes frustraciones es que hago mucho más cosas fuera de México que en México y eso hay que revertirlo porque nos estamos quedando muy atrás.
Ajá, y yo creo que ese es un gran cierre. Hay que revertirlo, nos estamos quedando atrás, pero hay que hacerlo juntas y juntos. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Gracias a cada una de las personas que se conectaron, a los que nos siguen o nos seguirán seguramente por YouTube, e invitarles a que estén pendientes de nuestro seminario. Sin duda, Fernando, este es un espacio en el que te vamos a seguir molestando para que nos sigas compartiendo todo esto que comentamos hoy y que se abren posibilidades de continuidad. Y también invitarles a que el próximo mes tenemos el día 4 una cuarta sesión sobre ingeniería de contexto, que también tiene mucho que ver con esto que planteaba Fernando respecto a este contraste, contexto en este diseño que nos planteó el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias y pues estamos en contacto para la próxima sesión. Les invitamos a estar pendientes de todas las actividades de la comunidad CUDI de Inteligencia Artificial en Educación. Hasta entonces. Muchas gracias, Fernando. Saludos, gracias. CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Para obtener economías de escala en la conectividad, solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles,
además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6, redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad, videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast, astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR-GUM, estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, Red LaTeMX, física de altas energías, REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana. Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas. Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.